alcanzando al perdido, restaurando al caído, estableciendo vida en Cristo. Bienvenido a Familia Betel Internacional. Con ustedes, la pastora Sarita Rico. Hoy comenzamos con el primer capítulo de Santiago. Santiago también se le conoce como Jacobo. Si usted oye cualquiera de esos dos nombres, era muy común en esos tiempos. Y el autor de este libro era Santiago o Jacobo. ¿Quién era él? Hay varios nombres de varones en la Biblia que se llamaban Santiago o Jacobo. En el Nuevo Testamento usted va a hallar varios nombres. Pero este Santiago, que escribió esta epístola es una carta, no es el hermano de Juan, porque el hermano de Juan murió como mártir antes de que se escribiera esta carta. La gran mayoría de los estudiosos o de la gente que ha tratado de saber quién escribió realmente Santiago concuerdan que este Santiago, el autor de esta epístola, de esta carta, era el medio hermano de Jesús. ¿Por qué le decimos medio hermano? Porque Jesús no era hijo de José. Esa es la respuesta más tremenda que les puedo dar. Era medio hermano porque Jesús no era hijo de José. María fue el instrumento que Dios usó, pero Santiago sí era hijo de José y de María. Muy bien, en Mateo 13:55 nos dice esto. Por la manera como él escribe, nos damos cuenta que él no creía en Jesús, no creyó en Jesús. Hasta que no Jesús murió y resucitó, entonces él creyó porque se le apareció. Y cuando él lo vio, supo que era Jesús. Y hay un versículo, ahorita se los voy a dar para que usted vea, que dice esto. 1 Corintios 15:7 dice eso, que se le apareció, y ahí aparece el nombre. ¿A quiénes se le apareció Jesús? Y aparece el nombre de Santiago, de Jacobo. 1 Corintios 15:7. Santiago se convirtió en un gran líder, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Santiago era un pastor, el primer pastor, era un pastor. Dice que le tenían un apodo, le decían Santiago el justo porque todo lo que hacía llevaba una santidad en él tremenda. No lo hablaba, sino vivía una vida muy santa. Entonces toda la gente le empezó a llamar así. Y en la manera como uno se comporta, la gente tiende a llamarle así. ¿Te acuerdas del chistosito? O sea, porque hace muchos chistes. ¿Te acuerdas del serio? Porque vive serio. ¿Te acuerdas del mal hablado? Porque habla mal. El mentiroso que miente mucho. Pero digan cosas buenas. ¿Te acuerdas del bondadoso? Porque hace muchas bondades. Bueno, a él le decían el justo, porque era un hombre que era conocido con su conducta de santidad. Ahora mire, ahorita vamos a leer el primer capítulo. Cuando Santiago comienza a escribir, él pudo haber dicho yo Santiago, pudo haber usado el cuello que tenía. Todos conocen esa expresión, cuando alguien tiene cuello. ¿Qué quiere decir cuando alguien tiene cuello? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que tiene conectes, que tiene un tío rico, que es sobrino. Tiene pala, que es sobrino del vecino, que es pariente del tío del alcalde municipal. Y por todo eso tiene conexiones, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero yo quiero que usted abra su Biblia ahí en el libro de Santiago,
en la epístola de Santiago, en la carta de Santiago. Está terminando Hebreos, comienza Santiago. Y yo quiero que usted se fije cómo comienza él. Quiero decirles que Santiago fue la primera epístola que se escribió de todo el Nuevo Testamento. Es el libro más viejo, más antiguo. El primero que se escribió fue Job. Entonces Santiago es la epístola o el escrito más viejo, el primerito que se escribió. No se escribió Mateo. La Biblia no está organizada de una manera cronológica, sino como fueron hallando los escritos, los fueron poniendo. Pero Santiago fue el primer libro que se escribió. Ok, mire cómo dice. Santiago es una carta. Y como es una carta, comienza identificándose quién la escribe. Santiago. ¿Y qué dice que era? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí para un momentito. Él no se hace llamar Santiago, el hijo de la Virgen María. ¿Verdad que no puso así? Porque eso hubiera sido usar palanca, sacar el cuello o usar sus conectes. Ahora yo quiero que usted se imagine cuántos aquí son el hermano mayor en su casa. Usted es el mayor, ¿ok? ¿Cuántos son los de en medio? Ok. ¿Cuántos aquí son el último? Imagínese usted cómo se sentía él que su hermano mayor, mire quién era. ¿Cómo vivirían ellos? ¿Cómo se sentirían todos los demás hijos de José y María? No creían en él. No creían en él porque lo habían visto en su casa. Jesús creció ahí con ellos. Y nunca manifestó nada. Y eso debe haber sido tremendo. Eso debe haber sido, piense cómo se sentiría él. Claro, todas las multitudes van detrás de él. Y aquí nosotros ignorados en una esquina. Mire, todos, la gente lo busca, la gente le sigue. Y era una cosa tremenda. Jesús era popular. Y Santiago nada. Y pudo haber, no sé, pudo haber habido algún roce ahí, ¿verdad? No de Jesús con él con Jesús. No creía en él. Hasta que no murió Jesús y resucitó. Entonces, pero ahí dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él entonces empieza hablando así, no dice Santiago, el hijo de la Virgen María, hermano de... A ver, yo voy a decir hermano de, y ustedes hagan el redoble. Hermano de Jesús de Nazaret. No comienza así, ¿verdad? Uno es así. ¿Conoces algo así? Lo conozco yo, mira, lo tengo aquí, mira. Y uno piensa sacar favores así, ¿verdad que sí? Hermano, ni más ni menos que Jesucristo. Crecí con él. Yo lo conocía mucho antes de que se hiciera famoso. Mi hermano mayor, hombre, yo sé quién era él, pero no, él no habla así. Ni Judas. Judas, el escritor de Judas, también era hermano de Jesús, medio hermano. Y tampoco él comienza hablando así, sino que comienza diciendo Judas, siervo del Señor. Ahora, cuando dice siervo allí, yo no sé qué entiende usted por siervo. Pues un sirviente. No, ese era un esclavo. Dice Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Un esclavo, cuando dices o siervo, se hace referencia a aquellos que son la propiedad de sus amos, no tenían derechos, vivían para hacer la voluntad de sus amos. Y él dijo, él es mi Señor. Ya comenzó bien. Él es mi Señor. ¿A quién le estaba escribiendo? Le estaba escribiendo, ahora sí, lean, continúen, a las 12 tribus que están dispersas, en dispersión. Saludos. Aquí uno destornuda y le dicen salud. Esos eran saludos. Les saludo, mis hermanos. Yo quiero que continuemos leyendo. Versículo 2. Hermanos míos, tomad o tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Wow. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué le va a pasar? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no nos metió en pecado, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Dios no nos tienta, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre, cuando dice hombre también las mujeres, ¿ok? Todo ser humano sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar y vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Dice olvidadizos, oidores, engañosos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Por eso es que nos miramos tantas veces en el espejo, porque se nos olvida cómo somos. Mas el que mira atentamente en la palabra o la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Esta es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha el mundo. Hay una buena religión, ¿verdad? Ahí dice cuál es. Ok. Esto les escribió él y 4 capítulos más a los hermanos judíos que vivían esparcidos, que habían huido porque los vivían bajo persecución, y ellos huyeron para salvar su vida. Esta carta él la escribió en el año 47 después de Cristo. Estos hermanos a los que les escribe Santiago vivían muy mal. Ellos estaban muy mal, habían huido y habían perdido sus posesiones, habían abandonado sus casas, y como pastor él les escribió. Santiago era la clase de pastor que, como decía mi mamá, no le doraba la píldora a nadie. No se le iba así, pues mire, no sobaba primero. Santiago no sobaba.
Él iba, ¡pah! Y le decía, esto es lo que tienen que hacer. Y les llegó a los hermanos la carta, a los hermanos que vivían la dispersión. El pastor nos escribió. Wow, a ver qué nos dice, qué palabra nos va a dar y cómo nos va a chiflar, ¿cómo se dice? A mimarnos, ¿qué nos va a decir? Y ellos, como les decía, están mal. Y luego cuando abren la carta se trata hablando acerca de lo que es la verdadera fe y cómo la verdadera fe se muestra en la vida práctica y piadosa. Hay varios temas en estos 5 capítulos. Resistencia a través de las pruebas. No los fue a sobar, les fue a decir, amán, vieja al que se raje. Más o menos, no me vengan con eso. ¿Cómo que usted va a abandonar? No. Resistencia a través de las pruebas. Y luego, los peligros de la riqueza y el aliento a los pobres. Y luego, la ley y el amor, la fe y las obras, la venida del Señor y la humildad. Pero el punto principal es que la verdadera fe bíblica sí funciona. Sí funciona. Eso es lo que él les escribió. ¿Cómo va a ser esto que nos va a hablar así el pastor? Si él sabe lo que estamos pasando. Quizá un hermano decía, yo dejé mi casa allá donde vivía y mira ahora dónde estoy. Y como que me viene a decir, pórtense valientes, perseveren en el Señor. Y es que él era así. Yo no sé si usted ha conocido gente así, que usted espera que, quiero hablar con usted, esperaba que le dijeran otra cosa. Muchos creyentes vivimos esta vida queriendo oír lo que nosotros queremos y no lo que Dios realmente quiere decirnos. Y no somos nuevos en esto. Ya desde entonces había gente así. Y Santiago era un pastor que iba directo. Así que en el capítulo 1 usted encuentra que la verdadera fe responde con la piedad práctica cuando está bajo prueba. ¿Cómo sabe usted si tiene fe? Si aguanta la prueba. Usted puede decir que tiene fe, pero no sabe realmente qué tan buena es su fe hasta que no le pasa algo. ¿A cuánto nos ha pasado algo? Más de una vez, más de 2 veces. La verdadera fe responde con alegría cuando se enfrenta a pruebas. ¿Cómo que quieren que esté gozoso? Y es lo que él dice: gócense, hermanos míos, cuando se hallen en pruebas. Está loco este pastor. ¿Cómo quiere que yo esté gozoso? La verdadera fe busca a Dios por sabiduría en tiempos de prueba. En tiempos de prueba no es bueno tomar decisiones, pero si va a tomar una decisión, decida pedir sabiduría a Dios. Otra dice: la verdadera fe adopta la perspectiva eterna de Dios en la pobreza y en la riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Si hay pobreza, adopte la perspectiva de Dios en cuanto a la perspectiva eterna de Dios. Quiere decir que la pobreza no es para siempre, pero tampoco la riqueza es para siempre. Lo único que es eterno es lo espiritual. Amén. Me decía una persona muy cercana a mí: cuando me muera quiero que me echen un billete de 20 en la bolsa. Como una broma, ¿verdad? Yo le dije: ¿no sabías tú que esos trajes no tienen bolsas? No tienen bolsas. Uno no se lleva nada. Dígale a su vecino: uno no se lleva nada. No se lleva nada. Ok, uno debe ver tanto la pobreza como la riqueza de la perspectiva eterna de Dios. La verdadera fe persevera bajo la prueba y no culpa a Dios de las tentaciones que pueda estar viviendo. Y la verdadera fe obedece a la palabra de Dios aun cuando es provocada, porque nuestra fe va a ser provocada. Ok, todo esto está en el capítulo 1. Pero lo que Santiago quiere que nosotros aprendamos, y le habló a los hermanos, es que debemos desarrollar una manera radical para enfrentar las aflicciones. Tenemos que hacerlo. Él está escribiendo a gente refugiada, a gente que está en peligro, gente que había sufrido pérdidas, había perdido posiciones y están siendo perseguidos. Y en el versículo 2, vamos a leerlo, les dice, leámoslo todos juntos. ¿Listos? Vamos. Hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando halléis en diversas pruebas. Ah, gozo en medio de las pruebas. Yo se lo dije a un montón de gente y hasta que no me llegó a mí yo supe lo que estaba hablando. Y ahorita que estoy estudiando esto, más estoy entendiendo. Más estoy entendiendo. ¿Cómo que me voy a gozar en las pruebas? ¿Cómo va a ser eso? Imagínense que aquella dijo, pero ¿qué le pasa a este pastor? ¿Cómo se atreve? Pues no que son creyentes y le creen al Señor. Pues no que son seguidores de Cristo. No que saben la Biblia. Usted no sabe cuánto sabe de Biblia hasta que no le viene una prueba y la pone en práctica. Usted puede saberse la Biblia de pasta a pasta, pero si no ha probado por lo menos un versículo, no sabemos nada. Ahí es cuando realmente se sabe si usted tiene palabra o no. Porque la palabra va a venir a su memoria cuando usted esté pasando por la prueba y usted va a saber si de verdad está viviendo esa palabra que sabe. Un poquito masoquista se me hace a mí, rudo, qué terrible. Siéntanse gozosos porque perdieron la casa, andan huyendo y nadie los quiere. Eso es lo que quiso decir. Esas eran las pruebas que estaban viviendo. Medio loquito este pastor. Siéntanse contentos. Tened por sumo gozo. Hasta poético, ¿verdad? No les digo alégrense. Rejoice en inglés. Gócense cuando estén pasando por pruebas. Dios mío, qué masoquista para mí. Pero la verdad es que también Pedro así hablaba. Pedro le dice en la epístola, primera Pedro 1, 6 al 8. Si usted quiere buscarla, vamos a leer la primera Pedro. Ahí nomás de una vueltecita y ahí está. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 8 le dice: en lo cual vosotros os alegráis, hablando de las pruebas, aunque por un poco de tiempo, si os es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Ah? Le está hablando a gente que tiene pruebas. Si usted mira a un creyente que está pasando, usted sabe que tiene pruebas y está gozoso y dice: a mí se me hace que se está haciendo. Trae una máscara, debería sentirse mal. Pero Pedro dice que no. Y Pablo, peor, Pablo era más tremendo. Pablo le dice a los filipenses en el 4:4: regocijaos otra vez. Y los filipenses estaban pasando por cosas terribles. Y luego le escribe a 1 Tesalonicenses 5:16: están siempre gozosos. Hoy no puedo porque estoy mal. Están siempre gozosos. Y Pablo era un terrible. Eran de la misma, como la misma talla con Santiago. Así que Santiago no estaba tan loco al hablarle así a los hermanos. Tened por sumo gozo cuando estén pasando por pruebas. Pero lo que yo pienso, iglesia, es que estos tres hombres habían encontrado algo, habían descubierto algo glorioso. Y es que cuando nosotros decimos que somos creyentes, debemos desarrollar una manera radical de enfrentar las pruebas. Uno puede hacerlo. Si está en la palabra, quiere decir que es cierto. Y ellos encontraron tres cosas. La primera es que debemos adoptar una actitud radical en las pruebas y considerarlo como gozo. Considéralo como un gozo. Pero ¿cómo voy a pensar que lo que me está sucediendo me va a producir gozo? Lo que nos está pasando no produce gozo. Lo que va a salir de esto es lo que trae gozo. Trae testimonio, trae alabanza al Señor. Lo que vamos a cosechar de esto es lo que trae gozo. ¿Por qué? Mire, al tener una actitud radical para enfrentar las pruebas, uno acepta las pruebas como esperadas y no como sorpresas. Mucha gente a mí me ha dicho: yo no me meto con Dios ni le sirvo a Dios, porque ni bien me meto a la iglesia y empiezo a servirle a Dios, me pasan muchas cosas. Como cobardes mejor no le entran. No le entran. Es una cobardía eso.
Una vez que usted aceptó a Cristo, espere las pruebas. Ay, pastora, no me asuste. No, le estoy hablando la verdad. Usted sabe que Isaías dice: cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. No dice por si. Nuestra vida en esta tierra no es un por si. Vamos a pasar por diferentes cosas. El cuerpo se enferma, los seres amados se mueren, hay pérdidas financieras, hay pérdidas de trabajo. Esa es nuestra verdad. Estamos en este mundo, en esta carne, y las cosas suceden. Y no es lo que nos sucede, es cómo lo vamos a enfrentar. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y Santiago dice: enfréntenlo con gozo. Ay, está medio loco esto. ¿Cómo va a ser eso? Acepte la prueba como esperadas. Usted debe esperar que le vengan pruebas en su vida. Ay, no, yo pensé que no. Yo pensé que si yo estudiaba, yo pensé que si yo leía, yo pensé que si yo creía, yo pensé que si yo obedecía. Obedecer a Dios, leer la palabra, meterse con Dios es nuestro bien. Eso es lo que nos fortalece. Pero eso no nos hace exentos de que vengan pruebas y que llueva en nuestra vida. Mire pues la Biblia. Job era justo, no había nadie como él, ni en riqueza, ni en la manera de andar delante del Señor. Era un santo Job. Y mire lo que le pasó. Todos, el padre de la fe, porque este es un reto a la fe, Santiago. Y no fe porque yo digo, yo tengo fe, obras. La fe y las obras van de la mano. Si usted sabe que tiene fe hasta que no es puesta a prueba su fe. Pero los grandes hombres de la Biblia, mujeres de la Biblia, todos pasaron por pruebas. Entonces, espere que le venga algo. Esté preparado. ¿Cómo me preparo, pastora? Con las manos en alto, con las rodillas en el piso. Amén. Con un corazón abierto, con una actitud bondadosa. Así se prepara uno. Así se prepara, escuchando la palabra, recibiendo la palabra, porque usted no sabe cuándo la va a necesitar. Así que espérenlo. Santiago dice: por si, sino cuando. Tener por sumo gozo cuando. O sea, ahí dicen diversas pruebas. No es que por si van a venir, porque sí van a venir. Así que mucha gente se enoja cuando le vienen pruebas y luego va con Dios. Mejor me hubiera quedado en el mundo, dice gente. Mejor nunca le hubiera obedecido, mejor nunca le hubiera entrado. Yo pensé que no me iba a pasar esto, pero la verdad es que a los creyentes también nos pasan cosas. ¿Cuántos sabían esto? Y si no lo sabía, ayer antier murió un gran hombre de Dios de cáncer, un gran predicador, un hombre que tenía una iglesión así de miles, un afroamericano, murió de cáncer. ¿Cómo le va a pegar cáncer a un creyente? Acuérdese que esta carne, nosotros estamos en esta carne, y esta carne no va a heredar el reino. Nosotros vamos a tener que ser transformados, y la transformación sucede en la muerte, o que Cristo venga y nos halle vivos y nos transforme. No hay otra manera. ¿Cómo podemos tener una actitud radical para enfrentar las pruebas? Esta actitud radical no quiere decir que vamos a negar el dolor. No llore. Que no llore, le digo. No es así. Jesús lloró cuando Lázaro se murió. No es negar el dolor. Él no se enojó con María porque estaba llorando porque Lázaro se murió. Más bien él lloró con ella, ¿verdad que sí? Y la palabra nos dice: llorad con los que lloran. O sea, va a haber llanto. Va a haber llanto. Y esto es una cosa que uno debe saber. Otra manera de tener una actitud radical en cuanto a las pruebas es que usted debe saber que no es natural mantenerse firme en medio de las pruebas. La gente no le va a creer y no es natural, y usted mismo se va a asustar. Estoy mal, no tengo alma, no tengo corazón ni sentimientos. Pero no, sí tiene. Pero la fe es más grande que todo eso, y lo que usted sabe de la palabra es mayor que todo eso. Por eso es que no se desmaya, por eso no se enferma, por eso es que no se quita la vida, por eso es que no nos tiramos a las drogas o al alcoholismo, porque nuestra fe en Dios es poderosa. El Dios en que nosotros confiamos es grande. Esa es la cosa. Esa es la cosa. No es natural entristecerse, pero no puede vivir triste toda la vida. Nosotros entendemos lo que le dice a Pablo a los romanos: todas las cosas ayudan para bien.
Uno no quiere eso, te lo digo por experiencia, cuando está pasando por la prueba. No me diga eso, por favor. Qué bien está esto. Esto no es bien. Hay un himno en inglés que a mí me encanta. Dice, tú eres bueno. I know you're good, but this doesn't feel good at all. Dios es bueno, pero lo que nos pasa a veces no se siente bien. Y dice esta canción, cuando tú no abres el mar para que yo pueda pasar, cuando tú no abres las puertas que yo quiero que abras, yo como quiera voy a confiar en ti. Y ahí es donde usted sabe que su fe está pasando la prueba, porque usted sabe que va a creer y le va a creer y va a confiar en Dios, venga lo que venga y pase lo que pase. La Biblia dice en el Salmo 35, por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría o el gozo. Weeping is for the night, but joy comes in the morning. O sea que uno no va a llorar toda la vida. ¿Aló? La tristeza dura por la noche, pero el gozo viene en la mañana. ¿Cuántos están esperando una mañana ya? Por favor, Señor, dame una mañana de esas de las que habla tu palabra. Y luego el Salmo 126, 5 al 6 dice esto: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Vendrán, dice, el que va llorando, llevando la bolsa de la semilla, volverá con regocijo trayendo gavillas. Hay un fruto cuando la prueba pasa, y el fruto es grande y es gozoso. Eso es lo que dice la Biblia. Usted sabe cuánta Biblia sabe cuando pasa la prueba. Entonces tenemos que tener esa actitud radical en cuanto a las pruebas. Santiago continúa diciéndoles a los hermanos, ¿por qué quiero que tengan gozo cuando estén en pruebas? ¿Qué dice el 3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo, paciencia. Aquí no pudieron hallar mejor palabra para describir esto y pusieron paciencia. ¿Cuántos creen que tienen paciencia? Cuando usted oye la palabra paciencia, ¿en qué piensa? Tranquilo, aguantador. ¿Cómo se le llama a la gente que está esperando que el doctor lo vea? ¿Por qué? Porque tiene que esperar. Esa es la palabra. Un paciente es alguien que espera. Entonces un desesperado es un impaciente. Eso es. Mire, y cuando uno va al médico, es tremendo esto, ¿verdad? Le dicen a las 11, pero realmente no lo miran a las 11. Usted llega, firme por favor y siéntese. Y ya 20 firmaron antes de usted. Pasa una hora y usted no se mueve, usted se queda ahí. Algo está pasando en su vida. Uno no sabe esto, pero mire, piense, algo está pasando en usted, algo está pasando en su psyche, en su mente, en sus emociones. Usted está sentado, no se puede mover, porque si se mueve y lo llaman, no lo mira el médico y perdió. Tiene que esperar un mes más para que lo vuelvan a ver. Y si se va, le pagan, le cobran una multa. Y si llama y hace cita y no llega, le cobran. Vamos a empezar a cobrar aquí en Familia Betel si no viene. El hermano Marciano dice que sí. Ok. Algo pasa cuando uno está sentado. Mire, cuando yo he ido al médico, mayormente mis idas al médico es cuando me ha dado bronquitis, ¿verdad? Y uno va y uno se sienta y tan rico, yo me duermo tan rico ahí. No hay cama, no es suave, no hay donde recostarse, casi siempre voy sola. Pero ahí, yo no sé, pero uno se duerme tan bien. Uno siente rico y oye de todo, oye quejas, lamentos, recetas, comparaciones de enfermedades, y uno nada más está con los ojos cerrados. Algo pasa, uno se queda quieto esperando al doctor, y el doctor ahí hablando con un amigo, ni comiendo, riéndose, haciendo todo, y uno esperando. Uno no sabe qué está pasando detrás de esa puerta. Ellos sí saben, ¿verdad? Y se están haciendo. Entonces dice Santiago, gócense porque la prueba produce en ustedes paciencia, pero no es de esa paciencia de arrastrar los pies, es que es paciente, dice, está bueno para traer la muerte. No, o sea, nunca llega, no es eso. Esta palabra es perseverancia, persistencia, resistencia. Esto es lo que quiere decir esa palabra paciencia. Perseverance, resistance,
es quedarse, es to wait until it happens. Si ustedes tienen gozo en la prueba, ustedes van a ser perseverantes. Eso es lo que dice Santiago. Pero la paciencia, la perseverancia tiene que tener una obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte alguna cosa. Cuando una persona sale de una prueba, ya no es la misma. Si nos han pasado cosas y seguimos siendo los mismos, no hemos aprendido nada y la prueba no valió nada. Pero si vienen pruebas y usted puede ver que es diferente, gracias, Señor, crecí, aprendí, ya no veo las cosas de la misma manera. Eso es lo que está hablando Santiago. Tiene que haber un cambio, tiene que desarrollar carácter hasta que no pasen las pruebas, y usted se tiene que dar cuenta. Y dice, y si no saben cómo enfrentar las pruebas, o sea, y si les falta la sabiduría, y los hermanos leyendo la carta, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Uno leyéndola, dinos, ellos escondidos por allá huyendo. Dice que si nos falta sabiduría, se la pidamos al Señor. ¿Ok? ¿Y qué más? Y Él les va a dar todos abundantemente y sin reproche les será dada. Ay, qué bueno, ¿qué es sin reproche? Si usted le dice, Señor, no entiendo, ¿qué hago? ¿Qué es esto? No entiendo lo que me está pasando en mi cuerpo, en mi familia, en lo que es esta prueba es fuerte. El Señor le dice, si serás necio, nunca. Si serás tonto, jamás. Dios nos va a hablar así. Si usted le dice, Señor, enséñame, dame sabiduría, ¿cómo debo de reaccionar? ¿Cómo debo de actuar? El Señor le va a decir cómo. Y no le va a reprochar. Qué bárbaro. No. Eso es bueno, ¿verdad? Que tenemos un papá así. Qué buen papá, qué buen papá. Y luego dice, pero tiene que pedir con fe. Con fe quiere decir creyendo, no dudando, no dé lugar a la duda. Porque el que duda, y ahí dice cómo es una persona que duda, es como una ola del mar que el aire la lleva y la trae, como una hoja seca que va y viene. Y luego dice, no piense que el que tal haga va a recibir cosa alguna. Dios no aguanta la duda, Dios no aguanta la duda, Dios aguanta la fe. Y luego dice que la persona así es como de doble ánimo, hoy está aquí, mañana está allá, hoy está aquí, está allá. Y eso es bien terrible. Dios casi no puede tratar con gente así, que es así, ¿verdad? De doble ánimo, que va y viene, que va y viene. Entonces dice, el hermano que es de humilde condición, está hablando ahí de dinero, de rico, de riquezas. Si usted es de humilde condición, gócese en su exaltación. Usted debe esperar exaltación. Y el que es rico en su humillación. ¿Qué quiere decir eso, pastora? Que en la vida hay de todo. Eso es lo que quiere decir. Que hay épocas, hay sazones, hay tiempos. Hay sazones donde usted quizá va a tener abundantemente, y hay tiempos y sazones donde quizás no va a tener. Está hablando de dinero, de riquezas, de posesiones. A los hermanos que les estaba hablando, un día habían tenido casa, posesiones, tierras, y por el evangelio habían dejado todo, y ahora vivían quizá arrimados con alguien o debajo de un puente, no sé si habían, vamos a pensar para que usted entienda, perdieron todo. Gócense cuando lo tengan y gócense cuando no lo tengan. Esa es la cosa, porque nuestra vida más bien es nuestro carácter lo que vale, nuestra fe más que lo que tenemos. Decía el hermano Marciano acerca de las posesiones hace un ratito. Entonces continúa diciendo Santiago, porque cuando sale el sol, está hablando de los ricos, su riqueza, lo que pasa, es como una flor, la hierba, sale el sol, la seca, se cae y ya no tiene nada. Y los hermanos entendían lo que Santiago les estaba diciendo. ¿Ustedes se acuerdan cuántos terrenos tenía yo? Yo me acuerdo, mira, ahora no tengo nada, pero tengo a Cristo. Eso es lo que Santiago les estaba diciendo. ¿Por qué corrimos, hermanos? Yo me los imagino platicando. Pues para salvarle la vida, porque necesitamos seguir anunciando. Usted sabe que cuando los desparcieron, se volvieron testigos donde quiera que iban, y por eso el evangelio nos llegó a nosotros. Si hubieran quedado, no conocemos a Cristo, lo negamos, nosotros no hubiéramos sabido. Pero porque ellos, a donde iban, ¿qué hacían? Iban predicando, abrían iglesias. Por eso el evangelio nos llegó a nosotros. Y luego en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora entra a hablar de otra cosa. Una prueba y una tentación son dos cosas diferentes, ¿ok?
La prueba no es para que usted caiga en pecado o para que yo caiga en pecado. La prueba es para probar mi fe, pero también la tentación prueba mi fe. Ser tentado no es pecado. ¿Estamos? Ser tentado no es pecado. Ser tentado es, como decía un predicador, que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza. La cosa es que no permitan que estas cosas hagan nido, porque cuando llegan se meten y se quedan y se apropian, y ya usted no manda allí. Iglesia, cuando venimos a Cristo, Él nos perdonó, Él nos salvó y rompió las cadenas que nos ataban de pecado, de lo que haya sido. ¿Por qué vamos a querer nosotros regresar a ponernos esas cadenas? ¿Verdad que no? A nadie nos suceda eso. Si Cristo nos libertó, vivamos en esa libertad. Pastora, entonces nosotros ya no tenemos pecado. Claro que tenemos. ¿Nos acecha el pecado? Claro que nos acecha. ¿Tenemos tentaciones? Claro que tenemos tentaciones. La cosa es que usted sepa discernir y decir: yo no voy a ceder a esto. ¿Y cómo le hago, pastora? Párese en la fe en Cristo Jesús. Párese en la palabra que el Señor le ha dado. Y dice que es bienaventurado, es dichoso el varón, la persona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ahí viene la palabra resistencia, que es paciencia, ya recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego ahí dice: si alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Dios no tienta a nadie. Es que Dios me puso aquí. No, Señor, no puede ser. Dios no tienta a nadie. Dios permite pruebas, pero pruebas y tentación son dos cosas diferentes. Dice el apóstol Santiago, dice hablando: cada uno es tentado según su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Y uno debe saber cuando algo lo está seduciendo, lo está atrayendo, lo está jalando. ¿Qué debo hacer, pastora? Fíjese bien, despiértese. Y si alguien le viene a decir algo, no se enoje con esa persona. Si alguien le dice: mira, me doy cuenta de esto y esto, usted dígale: gracias, porque estás velando por mi alma, por mi vida. Y esto es algo hermoso. Hombres, mujeres, esposos, con la familia, con los hijos. Es bueno hablarlo, es bueno decirlo. El versículo 16: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, léalo conmigo. 17: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿A quiénes les está escribiendo? A los hermanos de la iglesia que vivían en la dispersión, que no estaban en su casa, que andaban huyendo. Y esto es algo bien, bien tremendo. Yo les decía que la actitud radical contra las pruebas no es natural, ¿verdad que no? Esta actitud resulta en una decisión deliberada. Nosotros deliberadamente tenemos que decidir: yo no me voy a apartar, a mí las pruebas no me van a consumir. Tiene que hacerlo. Antier, no sé, yo platicaba con mi esposo acerca del carácter de mi mamá, porque no sé con quién empezamos a hablar de mi mamá. No sé si fue con Elisa en la oficina que empezamos a hablar de cosas que mi mamá decía. A mi mamá ya no le asustaba nada. Las pruebas ya no la asustaban, ya había vivido muchas. Y miraba para atrás, y ya miraba cómo de cada una de ellas el Señor la había librado, la había sostenido. Se hizo fuerte como un roble, mente, alma, espíritu, todo, hasta el cuerpo. El corazón no quería dejar de latir, hermanos. Usted sabe lo que es eso. Casi 96 años, ya en su lecho de muerte, y su corazón no se iba. Esto es tremendo. Y yo comencé a pensar cómo comenzó mi mamá. Número uno, cuando mi mamá nació, su mamá murió dando la luz. Primera prueba. Y luego a su papá lo matan cuando ella nació. Un tío y una tía la agarran. Ellos no tenían hijos y la crían. Y la empiezan a criar, y crece con sus abuelas y sus tías abuelas, pero sin su verdadero papá y mamá. O sea, comenzó
con el pie izquierdo, diría el mundo, ¿verdad? Pero qué cosa más tremenda. Y vivió cosas muy fuertes. No le gustó ir a la escuela, no estudió. Todos sus hermanos, porque esta pareja tuvo hijos, y todos universitarios, ella no. Y todos se murieron antes que ella. Todos. Vivió cosas tremendas mi mamá. Cuando mi papá se la llevó, porque mi mamá del oriente, mi papá del sur, la conoció allá, él era policía, vio a esta muchacha de ojos azules, bien rubia, y se la llevó. Y la llevó a la casa de su mamá. Su mamá le dijo: ¿estás casado? No. Entonces no, yo aquí no te quiero con ella. Pero me voy a casar, sí, pero está mal su certificado de nacimiento hasta que usted lo arregle. Y mi mamá se fue a dormir con mi abuelita. Esos eran los días de la decencia, ¿verdad? Se fue a dormir con mi abuelita y no se la dio a mi papá y lo botó de la casa, vámonos. Hasta que no se casó con ella. Y mi mamá pasó por cosas, fue a crecer allí. Habían muchas tías, tíos, y no la querían porque mi mamá era güera, rubia, y ellos no. Bonita. Entonces mi abuelita sí la quiso rápido y sus cuñadas no la querían. Y ella poco a poco se las empezó a ganar. Y luego sus hermanas, todas hicieron sus hermanas, pero los cuñados rápido lastimaron. Pasó por muchas cosas mi mamá. Y de ahí a tener un montón de hijos, los primeros 4 se le murieron. Yo no me imagino cómo es eso, que los primeros 4 se le hayan muerto. Mire cómo se fue haciendo, ¿verdad? Tenía 16 años, hermano. Y a crecer, y a crecer, y a crecer, y a vivir, y a crecer. Cosas muy fuertes que le pasaron. Y eso formó su carácter, porque le creía a Dios sin peros. Dios nos va a sacar, Dios nos va a llevar, Dios va a abrir puertas, Él lo va a hacer, Él te va a dar el trabajo. Te están molestando en el trabajo, voy a orar, el Señor les va a dar trabajo en otro lado. Mi mamá era así, fe, porque ya lo había vivido tanto. Era una cosa que no le pasó a ella, que cuando venían cosas dice: no, hombre, esto no es nada, esto se arregla de rodillas, decía ella. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dijo el Señor? Y rápido nos mandaba para allá. No aceptaba derrota, no aceptaba, ok, vamos a pasar por esto porque pasamos. ¿Por qué? Porque desde que nació comenzó a adquirir carácter basado en la fe, en la palabra del Señor. Y yo le decía a mi esposo, nada le asustaba ya a ella, nada. Y nosotros debemos de agarrar eso, hermanos. Debemos de agarrar, nosotros como sus hijas tenemos ese reto de creerle a Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, digan lo que digan. No nos van a asustar las noticias, no nos van a asustar quién es el presidente, no nos va a asustar quién es el gobernador. Dios no lo mueve nada de eso. ¿Usted ya se puso a pensar eso? A Dios no lo mueve nada de eso. Nada. A Dios no lo mueve nada. ¿Sabe qué mueve la mano de Dios? Fe. Fe mueve la mano de Dios. A Dios no lo movemos con nuestro llanto. Stop crying. A Dios no lo mueve el llanto. A Dios no lo mueve mi palabrería. A Dios no lo mueve qué bien canto o qué bien toco, o qué bien enseño, o qué bien predico, o qué bien organizo. A Dios no lo mueve eso. A Dios le mueve la fe. Dice Hebreos 11, porque sin fe es imposible. Esa es la única imposibilidad que tiene que ver con Dios. Cuando yo me acerco a Él sin fe, tengo que creer. Tengo que creer. Hay algo muy, muy tremendo en esto. Tenemos que llegar al momento deliberadamente de decir, ¿le voy a creer a Dios o no? ¿Le voy a creer o no? Como dice Santiago, es que nuestra fe va a ser probada. Yo voy a decir, ¿le voy a creer o no? Y yo quiero ilustrarle esto de la manera más sencilla. ¿Cuántos aquí tienen una chaqueta impermeable? ¿Sabe lo que es impermeable? ¿Qué quiere decir impermeable? Que no se pasa el agua. Ok, yo compré una chaqueta impermeable y me la pongo todos los días cuando está seco. Si me lo pongo todos los días cuando está seco, todavía no la he puesto a prueba.
Pero si me la pongo hoy, ¿verdad? Y que ha estado lloviendo todo el día y me mantuvo seca, usted dice, esta chaqueta es impermeable porque ya pasó la prueba del agua. Y así es nuestra fe. Es fácil decir yo confío en Dios. Es fácil decir yo le creo a Dios. Es fácil decir yo tengo la palabra, yo me la sé de memoria, yo les puedo enseñar a todos ustedes. Ustedes no saben nada, pero si no paso la prueba, si no sé cómo pasar la prueba, de nada me sirve. Entonces cualquiera puede decir eso, ¿verdad? Yo confío en Dios. Pero la prueba de nuestra fe es cuando realmente elegimos confiar en Dios en medio de una prueba severa. Yo lo he vivido, hermano. Si he tenido que decirle a Dios, si no te creo me voy a morir. Si no te creo me va a pasar algo, me puedo enfermar. Yo no me quiero enfermar, Señor. Hay gente que una noticia y se deshace. Se deshace y es una cosa tremenda. Hablaba administrando una mujer que vino a mi oficina. Su hermana perdió un hijo en un accidente. Iba en el carro con un amigo, el amigo loco para manejarse, pasó un stop y vino un carro, les dio y el muchacho se murió. Y a la mamá de este muchacho la han tenido sedada todos estos días porque no aguanta vivir en sus 5 sentidos. Y eso es tremendo. Eso es tremendo, eso es tremendo. Esas noticias son tremendas, son duras. Pero ahí es donde la palabra entra en efecto y usted dice, yo deliberadamente me decido a creerle al Señor, venga lo que venga, pase lo que pase. Después de una prueba usted sabe si su fe es genuina o no, porque la sostuvo a través de la aflicción. El punto es que cuando uno se enfrenta a una prueba, a una aflicción, nosotros tenemos una opción. Voy a confiar en Dios y experimentar y las promesas de su palabra como he profesado hacerlo, o no. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a creer o no? ¿Es cierto lo que he venido hablando, cantando y predicando? ¿O tiramos todo y nos vamos a vender papas por ahí en una esquina? Ahí es donde uno toma la decisión. Confiar en Dios y experimentar su esperanza y gozo en medio de las pruebas y aflicciones es una actitud radical. Y así quiere Dios que vivamos. Sean hacedores de la palabra, dice Santiago en estos últimos versículos. No sean nada más oidores olvidadizos. Es triste cuando nosotros venimos al culto y salimos, oye, ¿cuál es la predicación? Estuvo bonita, buena la predica. ¿De qué se trató? De la Biblia. Sí, pero ¿de qué? ¿Algún apóstol? ¿Nosotros realmente de qué? Buena que estuvo. Nosotros tenemos que saber, hagámonos estudiosos de la palabra, porque si no, pues ¿cómo vamos a saber en qué nos vamos a fundamentar? Debemos entender una verdad. Yo quiero que esto nos traiga una paz, una tranquilidad. Ya estoy concluyendo. La prueba de nuestra fe produce persistencia o paciencia. Dios es soberano sobre todo, iglesia. Dios es soberano sobre todo. Dios está usando las pruebas para probar nuestra fe y hacernos perseverantes. ¿Sabe que la prueba es como un refinamiento de metal? El hermano Marciano nos puede ayudar más en esto. Para refinar el metal, ¿qué le hacen? ¿Lo meten? Lo meten al horno, al fuego. Quizá usted algún día se va a sentir así, como que lo metieron al horno y el Señor los está refinando. 2000 grados, dice el hermano Marciano. El hermano Marciano ya me dio calor. Es un refinamiento. Pero ¿qué pasa cuando el metal es refinado? Esto produce un mejor producto, más manejable, más trabajable. Si yo paso por pruebas y tengo el mismo carácter que tenía ya, el Señor me va a regresar para pasarme otra vez. Y salgo, dice el Señor, todavía no está manejable, todavía tiene mal carácter y todavía es tremenda. Bueno, vamos, de regreso. Hasta que yo sea un metal dispuesto, un material dispuesto para la gloria del Señor. Hay que el Señor nos refina, ¿verdad? Porque estamos como a lo bruto. O sea, un metal bruto. Un metal bruto no se puede trabajar, tiene que refinarse, tiene que calentarse para que pueda servir de algo. Amén. Ajá, hay que quitarle la escoria, dice Marciano.
Y esto produce en nosotros perseverancia. ¿Cómo puedo yo perseverar? El Señor está trabajando en mi vida. La palabra griega es paciencia, como les decía, resistencia. Nosotros podemos lograrlo si es posible. El hombre paciente no es fácilmente provocado o enfadado. ¿Cuántos aquí los provocan fácilmente? ¿Usted es provocado fácilmente? ¿Cuántos aquí son se enfadan rápido? Ok. Eso quiere decir que todavía no pasamos eso. Mire, la gente dice, ese es mi carácter, aguánteme. Eso no es de Dios, hermanos. Quiero que sepa que eso no es de Dios. Yo soy así. Entonces, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Las pruebas suponen refinarnos, sacar lo mejor de nosotros. Aleluya. Nosotros somos como un diamante en bruto de un carbón. Y para que ese carbón se haga un diamante que pueda lucir, pasa por muchas cosas. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Esto produce madurez en nosotros. No nos hace viejos, nos hace maduros. Porque hay viejos niños y hay jóvenes maduros. Esto nos da madurez, ¿verdad que sí? Hay un resultado y es la madurez. Madurez espiritual. Esto no es una solución rápida, ¿verdad? Esto lleva tiempo. Pero dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. No puede ser como que a uno se le olvida, ¿qué dijo la pastora? Si usted sale aquí diciendo, ¿qué dijo la pastora? Yo no hice bien mi trabajo. ¿De qué hablamos, hermanos? ¿Pero de qué hablamos? La prueba. La prueba produce paciencia, perseverancia. Pero la prueba es, ¿qué es lo que prueba la prueba? ¿Qué prueba la prueba? Nuestra fe. ¿Sí? Trials are testing our faith. Eso es lo que es. Los problemas están probando nuestra fe. Póngase de pie. Declárese un hacedor de la palabra. Si Dios le dijo algo algún día en su vida, alguien le dio una palabra, Dios le dio una palabra mientras usted oraba, crea esa palabra del Señor, créala. No podemos ser oidores olvidadizos. No podemos ser. El otro miércoles continuamos con el capítulo 2. Yo le pido que usted lo lea en su casa. Léalo para que no venga así como a oscuras, ¿verdad? Yo no sé si usted está pasando por una prueba. Fíjese que la prueba no es una tentación, ¿ok? Pero vinieron cosas a su vida que están retando su fe, que le están diciendo, a ver si de verdad crees como dices que crees. Esas son las pruebas. Estás creyendo en Dios. Si lo que has predicado es cierto. Personalmente se los digo, a mí me ha pasado. Y ahorita que estudio esto, más lo entiendo, hermanos. Más lo entiendo. El creyente que no ha pasado por pruebas no sabe lo que es eso. Y no sabe cuánta fe tiene. Esta noche yo no sé si usted tiene alguna necesidad, pero yo le invito a que ahí donde está levante sus manos al cielo. Venimos a ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Hemos obtenido fe, Señor, a través de tu palabra, a través de tus promesas. Hemos obtenido fe a través de nuestro caminar, a través de lo que hemos vivido, a través de lo que hemos experimentado, de tragos amargos que hemos bebido. Hemos aprendido fe al ver, Señor, a otros hijos tuyos pasar por cosas tremendas. Y cómo quedan de pie, cómo son fuertes, cómo son poderosos en ti, cómo, Señor, han podido lograr grandes cosas sin desmayar, sin renegar, sin enojarse contra ti. Señor, gracias porque estamos de pie en este momento. Lo he dicho tantas veces, Señor, y ahora con más certeza lo declaro, que es por tu misericordia y por tu favor divino que estamos de pie, porque tú nos has sostenido, nos has guardado en el hueco de tu mano
Pudimos haber quedado tirados, pudimos habernos vuelto locos, pudimos haber tomado un camino equivocado, buscar la salida en cosas que no te agradan, y sin embargo escogimos esperar en ti, creer en tu nombre. Gracias, Señor, porque como al metal nos has pasado por el fuego y estamos de pie, y toda la gloria y la honra es para tu nombre. Nada nos asusta porque hemos vivido. Esta noche aprendemos, Señor, que no debemos sorprendernos, ni decir pues dónde estaba Dios, ni pensar dónde estabas Dios o dónde estás Dios, sino debemos de decir: eres soberano, Dios, y tú de lo negativo sacas cosas positivas para nuestra vida. Gracias, Señor, porque más que todo estás trabajando con nuestro carácter, estás puliendo nuestra vida, y nuestra fe está dando fruto para la gloria de tu nombre. Bendigo cada familia aquí representada. Tú conoces cada hogar, cada corazón, como lo que hay en el asiento de cada corazón, y en el nombre de Jesús yo lo presento delante de ti. Presento delante de ti, Señor, al hermano Antonio Arévalo, el papá de Martina. En el nombre poderoso de Jesús lo traemos al trono de tu gracia. Padre, ten misericordia de este varón, ten misericordia de él. Presento, Señor, a la sobrina de Martina también, esta niña de 11 años que está pasando por una prueba terrible. En el nombre poderoso de Jesús levanto esta familia al trono de la gracia. Levantamos al trono de la gracia, Señor, la vida de nuestro hermano el pastor Gómez. Glorifícate en su vida, Dios. Que su fe no flaquee, que su fe no flaquee, que la fe de su esposa, su familia y de su iglesia, sino que ellos puedan ver tu gloria en medio de todo, Señor, porque en tu nombre hay poder y sin igual poder. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque estás trabajando en nosotros. Dígale gracias porque estás trabajando en mí, estás trabajando en mi vida. Señor amado, estás sacándole lustre a mi fe, Señor. Estás tratando con mi carácter. Permite, Señor, que yo pueda ser transformado a través de este proceso, que yo pueda ser un creyente firme, que te pueda amar más cuando pase esta prueba. Gracias, Señor. Vamos a cantar, muchachos, cantemos. Gracias.